Muy buenos días, mis amados hermanos. Estamos una vez más con ustedes. Este día tan especial que Dios ha preparado que podamos compartir en esta mañana. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera Juan, capítulos 3, del versos 22 hasta el 24. Y dice lo siguiente: Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Señor. Estamos muy agradecidos, Dios, por este momento, por este tiempo, Señor, que Dios permite en que podamos abrir tu bendita palabra. Señor, te pido que tú nos hables y todos los que vamos a escuchar, vamos a participar, podamos, Dios, disfrutar de tu palabra. En tu nombre, Dios, oramos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Qué interesante, ¿no? Cuando leemos esta palabra del Señor, inmediatamente pues nos lleva a esto de lo que es la oración, ¿no? Porque dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. La oración es esencial en la vida del creyente, ¿no es cierto? Es importante, porque es un medio para que podamos nosotros conversar con nuestro Señor Jesucristo en todo momento, ¿no? Entonces, todas las oraciones podemos entender de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que hemos leído. Son contestadas por Él, ¿no? Por Dios. Algunas de forma negativa por causa de la mala actitud que muchas veces tenemos nosotros como hijos del Señor. Y por esta razón muchas veces, hermanos, nuestras oraciones no son escuchadas. Pues hermano, la actitud tiene que ver mucho con la respuesta, hermanos, que Dios nos dará cuando estemos orando. La actitud, la parte externa, ¿no? La forma de cómo nosotros pues reaccionamos ante cualquier situación, ¿no? La Biblia, hermanos, o en la palabra del Señor, ¿no?, nos da las instrucciones para orar con éxito, ciertamente. Pero también nos advierte, ¿no?, con algunas cosas que hacen de que pues puedan ser estorbadas, perjudicadas esa comunión con el Señor. Nos advierte, hermanos, que existen esas cosas. Entonces, la pregunta: ¿qué actitudes son las que entonces son las que estorban en nuestras oraciones? Es necesario identificar, porque son asuntos externos, y si identificamos, pues nos daremos cuenta de que estas cosas son las que no debemos de hacer, no debemos de practicar en esta vida que nosotros llevamos. Una de las actitudes, hermano, que debemos de corregir, si acaso no estamos siendo escuchados en nuestras oraciones, es la falta de comunión con el prójimo. Mateo 5:23 es tan claro, ¿no? No hay por dónde perderse. Dice lo siguiente, Mateo 5:23 al 25. Dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá o saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Qué tremendo, hermano.
aquí nos está dando un ultimátum, podemos decir, ¿no? Nos está condicionando a todos los que seguimos este camino. Necesitamos nosotros tener una comunión con nuestro prójimo, sí o sí. Pues hermano, es más importante tu relación con el prójimo que tu actividad religiosa entonces. Cuando digo actividad religiosa me refiero a las actividades que muchas veces realizamos en la iglesia, a través del servicio, a través de nuestros dones. Es más importante, hermano, nuestra relación con el prójimo. Es más importante, hermanos, tu relación con quien tú ves, al quien le ves cada domingo, cada día, en la casa, en todo lado, que tu relación a quien tú no ves, que es nuestro Dios. Entonces, hermanos, si estás sirviendo a Dios como ofrenda y te ven a los que hayas ofendido, necesitamos entonces, hermanos, tener una actitud proactiva. Necesitamos, hermanos, que nosotros podamos cambiar de actitud. Sucede, hermano, ocurre muchas veces, menospreciamos a nuestro prójimo, incumplimos nuestras promesas quizá, por ejemplo, a nuestros hijos. Tu fe ciertamente, hermano, no va a ser atractivo, ¿no? Y por causa de ti, hermano, terminarán rechazando a Dios. Si tu actitud es lo opuesto a lo que pues el Señor nos enseña en su palabra. Es decir, si tú no tienes comunión con el prójimo. El extremo es que incluso estamos dando lugar para que muchos, por causa tuya, no puedan acercarse al Señor. El dar ejemplo, hermano, con nuestra vida es más importante, hermanos, que aparentar una vida de hipocresía. Es importante, hermano, tu ejemplo de vida, tu estilo de vida. Todo aquello que entonces que estorba la comunión entre los cristianos, ¿no? La comunión, la relación entre nosotros como parte del cuerpo de Cristo, estorba, hermano, la comunión con Dios. Por eso es importante, hermano, que podamos tener una actitud proactiva de relacionarnos con los demás. Entonces, hermanos, si hemos provocado la ira a alguien, debemos ponernos de acuerdo para buscar la reconciliación. Así el Señor nos enseña, hermano, no hay más. Por eso dice en Mateos lo que hemos leído, ¿no? 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice ahí, ¿no? No dejes pasar el tiempo, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que al adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué entendemos por esto? No, hermanos, no debemos entonces esperar que ese problema te lleve al fracaso espiritual, porque eso es la cárcel, hermano. Te encierras. ¿Qué es una cárcel, hermano? Un lugar inhóspito quizás, donde no tienes libertad. Un lugar donde estás viviendo tal vez un momento difícil. No llevas una vida normal. ¿Será posible, hermanos, que las cosas que tal vez están pasando en tu vida te lleven al fracaso espiritual? ¿O que seas vencido en tu relación con el prójimo? Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor te ayude, que tenga misericordia con nosotros. El otro aspecto importante que debemos de considerar haciendo esta pregunta, ¿qué actitudes son las que estorban en nuestra oración? Es la falta de perdón. La relación con nuestro prójimo y la falta de perdón, cuán importante es, hermano, cultivar. En Marcos 11, 25, 26 dice lo siguiente. Si te vas a buscar en la Biblia el libro de Marcos, vamos a leer capítulos 11,
del 25 al 26. Dice lo siguiente: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué tremendo, ¿no? Es tan claro, hermano. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermano? ¿O qué no debemos de hacer? No debemos esperar entonces que ese problema te lleve al fracaso espiritual. Mi amado hermano, muchos conflictos interpersonales se podrían solucionar, hermano, si nosotros practicamos el perdón, ya sea en la familia cristiana, ¿no? En la iglesia, ya sea en el hogar, en la familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, ya sea en el trabajo, hermano, en los lugares donde nos relacionamos. Porque resulta que nosotros como seres humanos somos seres biopsicosociales, ¿no? Nos relacionamos con los demás. Pues hermano, si no se perdona al prójimo, no se puede entonces obtener el perdón divino. Es tan claro su palabra, hermano, no sé si llegas a entender esta magnitud de lo que hemos leído. Y cuando estés orando, dice, ¿no? Cuando te estás comunicando con el Señor, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestros padres que está en los cielos, o vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. No hay más, hermano. El espíritu rencoroso, entonces, hermanos, es el principal estorbo de la oración. Podemos llegar a esa conclusión, hermano. ¿Qué nos lleva, hermano, a que nosotros no perdonemos a nuestro prójimo? El resentimiento, hermano. Eso nos lleva a, pues, tener rencor, ¿no? Que al final no llegamos a olvidar por algunas palabras que tal vez se han dicho, por una situación que ha ocurrido, hermano. Pero la palabra es tan clara. Es palabra de Dios. No se puede solucionar, hermano, tus problemas interpersonales cuando es nuestro deber, hermano, cuando es tu deber, en primer lugar, perdonar. Es tu deber. Luego ver que cuando no hay solución, quizás buscar testigos, así como también en la palabra del Señor nos enseña. Toma la iniciativa, hermano. Adelántate y busca a aquel hermano que quizás te ha ofendido. La señal más clara, hermanos, es decir, la evidencia más clara de que hayas pasado de muerte a vida, ¿no? Es decir, de que ya no vivas yo, sino Cristo vive en ti, es que puedes perdonar las ofensas a los demás. Esa es la señal más clara, hermano. Porque si tú aún todavía no perdonas a los demás las ofensas, está en juego cuando apóstol Pablo decía, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aún te falta más todavía. Te falta mucho en este proceso de crecimiento. Y este es un desafío para ti, mi amado hermano, mi amada hermana. No puedes decir entonces yo amo a Dios si no puedes perdonar a tu prójimo. No podemos, hermano, adorar a Dios sabiendo que se vive en resentimiento. Necesitamos, hermano, tener la práctica del perdón en nuestro diario vivir. Con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestras amistades, con la señora de la tienda, allá en el mercado. Necesitamos, hermano, practicar el perdón, porque de otra manera realmente se rompe esa comunión con el Señor. Otro aspecto importante que valdría la pena también hacer mención es lo que estorba, hermanos, en la oración es el egoísmo.
el egoísmo. Santiago 4.3 dice, el libro de Santiago 4.3, ¿qué dice en ese lugar? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice. Mi amado hermano, mi amada hermana. Una hermana dice que había pedido para que su esposo se convierta a los hermanos, ¿no? Para que su esposo conozca a Cristo. Y después, ¿qué es lo que había dicho? Había dicho, después, cuando se convierta, le será más fácil soportarlo. ¿Qué clase de oración es ese, hermano? ¿Cuál debía de ser la oración correcta? ¿Qué es lo que qué es lo que deberíamos de haber hecho, hermano? ¿Cuál debía ser una actitud correcta? Que ciertamente si vamos a pedir que alguien se convierta al Señor, pues pueda pedir perdón al Señor y pueda ser un hijo de Dios. Muchos cristianos, hermanos, inconscientemente expresan su egoísmo en la oración, sin darse cuenta. Muchas veces ocurre, hermano, en nuestras oraciones, partiendo de nuestros propios intereses. Primero es las cosas que quizás nosotros necesitamos. Queremos que, pues, el Señor nos responda a nuestras necesidades. Eso ya es una actitud quizá de egoísmo, ¿no? Así como Balaam oró a Dios sin tomar en cuenta la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque al parecer él era codicioso de ganancias deshonestas y lo único que perseguía era su propio beneficio. La palabra del Señor nos enseña así, hermanos. Necesitamos mejorar esa área de nuestra vida si acaso estamos en ese camino. El cristiano debe orar, hermanos, en el nombre del Señor, poniendo los intereses en primer lugar del reino de los cielos. Los intereses en primer lugar, ¿no? El reino de los cielos. San Juan 15:16 dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pues es importante, hermano, que nosotros tomemos en cuenta este aspecto importante que perjudica en nuestra relación, en nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. La otra parte que es tan importante que también consideremos es la falta de insistencia en nuestras oraciones. Dice en San Lucas 11, de 5 al 8, dice lo siguiente. A ver, vamos a buscar en nuestras Biblias. San Lucas 11, de 5 al 8. ¿Qué dice ese lugar, hermanos? Dice lo siguiente, ¿no? Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dárselos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. ¿Qué enseñanza tan linda, hermanos? Por su importunidad, por su insistencia, ¿no? Por haber ido de noche quizás a buscarle la ayuda a su amigo. Por cierto, su amigo le va a dar. Solo, hermanos, quienes piden y se mantienen pidiendo. Solo quienes buscan y se mantienen buscando. Solo quienes llaman y se mantienen llamando tendrán éxito en la oración, mis amados hermanos. Yo quiero desafiarte, hermanos, a que tú pidas y siga pidiendo al Señor. Busques y sigue buscando a Dios. Llame a Dios y sigue llamando. Solo así tendrás éxito. Muchas veces las oraciones no son contestadas ciertamente, ¿no? Porque
¿Por qué, hermanos? Porque tal vez no persistimos, ¿no?, ante Dios en nuestras súplicas e intercesiones. Necesitamos entonces insistir, no ser importunos, como dice en el versículos 8 del libro de San Lucas. Por último, hermano, la falta de fe, ¿no?, es otro de los aspectos importantes que debemos de considerar cuando estamos viendo esto de qué cosas son las que estorban en nuestra oración. La falta de fe no debe de faltar, hermano. Tenemos que tener fe cuando nosotros estamos orando. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Todos conocemos, ¿verdad?, ese versículo. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Muchas veces, hermanos, se culpa a la falta de fe el fracaso que nosotros tenemos en la oración. Cuando no se cree, hermanos, en las promesas divinas. Cuán importante es que nosotros creamos en las promesas divinas, en las promesas que nuestro Señor Cristo nos hace a cada uno de nosotros. Pues, hermano, hermana, la fe se opaca, hermanos, se pierde cuando se vive indisciplinadamente. Cuando no se practica, hermanos, la devoción personal, o no se posee un corazón agradecido a Dios. Cuán importante es, hermano, de que seamos disciplinados en nuestra fe, que practiquemos la devoción personal, la comunión con nuestro Señor, que poseamos o que tengamos un corazón agradecido a nuestro Señor. Yo quiero animarte a que tú consideres estos aspectos que quizá nos hemos olvidado, quizá hemos descuidado, hermano. Es cuán importante es entonces tomar en cuenta estos elementos que acabamos de mencionar. Entonces pidamos a Dios que Dios nos enseñe a orar. San Lucas 11, de 1 al 4, hermanos. Ahí todos conocemos, ¿verdad? ¿Qué dice en ese lugar, hermanos? Ahí nos enseña cómo debemos de orar. Aconteció, dice ahí, a ver, vamos a leer. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué humildad de este discípulo. Enséñanos a orar. ¿Por qué no decimos en este momento, hermano, hermana, a nuestro Señor Jesucristo: enséñanos a orar, Señor? Tal vez a través de nuestra oración oramos mal, pero ahí está la respuesta de Dios inmediatamente en el verso 2, cuando le dijo: cuando oréis, decid. ¿Qué dice ahí, mi amado hermano? ¿Por qué no todos en este momento, si tienes ahí la Biblia y no conoces esta parte de la palabra, que por cierto todos deberíamos de conocer, nos inclinemos nuestro rostro y oremos el Padre nuestro, que es palabra del Señor? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, Señor, mas líbranos del mal. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, y toma en cuenta estos aspectos tan importantes. Son actitudes que debemos de, pues, superar, debemos de mejorar para que nuestra comunión con el Señor, nuestra oración con el Señor, sea realmente de mucha bendición. Muchas bendiciones.